Esta noche hacemos todo en orden, ¿verdad? Porque el orden atrae la bendición. Amén. Así que eso te doy el tiempo. Tú mismo les puedes hablar ahí, se está prendido. Gloria a Dios. Buenos mis hermanas y hermanos. Primero le quiero dar gracias al pastor, a Román, por darme el privilegio de venir aquí y testificar de qué bueno es el Señor. Amén. Y también le quiero dar gracias a todos ustedes que me han tratado tan bien. ¿Me entienden? Aquí en este lugar he comido espiritual y he comido físicamente allá afuera. Delicioso. Amén. Y pero antes de empezar, yo tengo una parte, todos tenemos una parte, ¿me entienden? Y la parte que el Señor me ha dado es un poquito bien pesada, que hay gente que me creen y hay gente que no me creen. Pero mi trabajo es dejarles saber qué el Señor hizo en mí. Amén. Amén. Y lo que quiero hacer es que quiero que oremos rapidito, porque cuando yo cuento esta parte es un poquito bien difícil. El enemigo no le gusta. Entonces yo necesito las oraciones de los santos del Señor. Amén. Y necesito la fuerza del Señor para poder decir lo que quiero decir. Amén. So, oremos rapidito. Oh Padre precioso. Padre Santo que estás en el cielo, mi Señor. Santificado sea tu nombre, mi Padre. Y te damos la gracia, Señor, que nos diste otro día para glorificarte, mi Señor. Otro día para exaltarte, mi Señor. Y estamos tan agradecidos que todavía estás en tu trono, mi Padre. Y aquí a tu mano derecha hay poder, mi Señor. Que en tu nombre hay poder, Padre. Y te ruego, mi Señor, que me uses este día, mi Padre. Que yo sea tu instrumento, mi Señor. Que tu gente vea que hay poder en tu nombre, mi Señor. Y que hay poder para destruir los trabajos de las tinieblas, mi Señor. Y Satanás, que el Señor te reprenda. Todo espíritu malo, que el Señor lo reprenda esta noche. No hay nada aquí para ti. Señor, te ruego que cubras estas paredes con tu sangre, mi Señor. Con el fuego del Altísimo, mi Señor. Y te ruego, mi Padre, que tu gente pueda oír lo que voy a decir este día, mi Señor. Habla en mí, mi Señor. Usa mi boca, mi Padre. Y glorifícate, mi Padre. Derrama tu gloria, mi Señor. Abre los cielos, mi Señor. Que la gente vea que tú estás vivo, mi Señor. Vivo y poderoso, mi Padre. Que no hay nadie como tú, mi Señor. ¿Quién puede ser comparado a ti, mi Padre? Nadie, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Remidor. Y te damos toda la gloria y toda la honra, porque tú eres digno, mi Padre. Tú eres digno de toda la honra y toda la gloria, Padre. Y te glorificamos, te exaltamos y te amamos y te adoramos con todo el corazón y toda la alma y con todo lo que nos has dado, mi Padre. En el nombre del Señor cerramos esta oración con la sangre preciosa y poderosa que nunca pierde su poder, mi Señor. Y te amamos y te glorificamos. En Jesus' name we pray. Amen. Amén. Primero quiero que vayamos al Salmo 40, versículo 1 al 10. La razón por qué quiero hablar de este salmo es porque es como un testimonio, ¿me entiende? Y yo puedo compararme a este testimonio que el siervo del Señor David nos dio. Cuando estén listos, dígame amén. 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 Ok, miren lo que dice. Este es un testimonio que todos debemos de aprenderlo, porque esto es lo que el Señor hizo por nosotros. Miren. Puse en el Señor toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte. Amén. Amén. Del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre la roca que es Cristo. Amén. Y me plantó en terreno firme, como estaban diciendo los hermanos esta noche. Amén. Puso en mis labios un cántico nuevo y un himno de alabanza a nuestro Dios. Y al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso es el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras, ni a los que adoran dioses falsos, que el Señor los reprenda. Muchas son, Señor, mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. Amén. Amén. A ti,
a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. En medio de la gran asamblea que son ustedes. Amén. Amén. En medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia, lo que voy a decir hoy. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. No he escondido tu justicia en mi corazón, sino he proclamado tu fidelidad y salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. Amén. Amén. Ese es mi favorito salmo porque es lo que el Señor hizo por mí, he hecho por ustedes. Amén. Ya. Ahora, es bien difícil decir esta parte, pero lo voy a decir para glorificar a nuestro Dios. Amén. Yo nací en El Salvador y mi mamá me dejó de 2 años, mi papá me dejó de 2 años y ellos se vinieron a los Estados Unidos, como han hecho muchos de ustedes. Y yo desde niño veía demonios. Se me aparecían en mi cuarto, pero yo no le decía a nadie. Y mi abuela era bien católica, so ella me llevaba a la iglesia, entonces yo tenía conocimiento del Señor Jesucristo. Y tenía conocimiento de Satanás. Entonces, cada noche yo veía demonios en mi cuarto. Se me montaban, los veía al lado de mi cama, los veía en el closet y yo lloraba y le gritaba a mi abuela que viniera a ayudarme, pero nunca me creyó. Nunca me creían nada de lo que yo decía, de lo que yo veía. Entonces yo mejor me quedé callado y tuve que soportar esto por mucho tiempo. Y yo me preguntaba, ¿por qué es que yo veo estas cosas? ¿Qué son? Y no fue hasta que vine a los Estados Unidos que me di cuenta por qué. Mi mamá era una bruja, mi tía era bruja, mis otras tías eran brujas. Y cuando yo las conocí y vine a las casas de ellas, todas tenían sus altares para sus dioses falsos, que el Señor los reprenda. Amén, Señor. Y mi mamá tenía su gran altar, tenía sus comidas que les ofrecía a los demonios, tenía sus aguas que los demonios se las comían. 1 hora más tarde ya no estaba ahí la agua y ya no estaba ahí la comida. Y ella se iba al casino y venía con mucho dinero. Entonces Satanás la bendecía y mi mamá se lo creía. ¿Amén? Y lo que pasó es que mi otra tía hacía lo mismo y mi otra tía hacía lo mismo. Entonces yo me di cuenta que mi mamá y mis tías están hablando con estos demonios que yo veo en las noches. ¿Me entiende? Por eso los adultos, los padres tienen que tener cuidado qué ven, qué puertas abren, porque Satanás se va a aprovechar. ¿Me entiende? Entonces, yo todavía veía demonios, pero yo no le decía a nadie, porque la manera que mi abuela me trató y no me creía, yo dije, nadie me va a creer. Entonces yo me lo mantenía en mi corazón y no le dije a nadie. Entonces, en lo que yo crecí, más me visitaban, las visitaciones se hicieron más fuertes, más intensas. En el medio de la noche me paralizaban. La ciencia le llama sleep paralysis, que no es sleep paralysis, es ataque de demonios, que el Señor los reprenda. Y entonces, lo que pasó fue que una de mis tías fue a la iglesia y el Señor la tocó y ella se entregó al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y de ahí esa tía, los ojos de ella estaban abiertos, que ella vio que lo que las otras tías estaban haciendo era muy mal. Entonces lo que ella hizo es que ella les predicó el evangelio a las tías y ellas vinieron a la iglesia. Al principio no lo creyeron, como nosotros al principio no lo creímos. Entonces mi tía tuvo que batallar y batallar y batallar hasta que una por una, todas se entregaron. Todas aceptaron al Señor y dejaron la brujería, ¿verdad? Pero Satanás no paró ahí. Él dijo, ok, ya no puedo con ellas, tengo que ir a la próxima generación, a los hijos. Entonces, nosotros nos mudamos de Freeport porque tuvimos una vida bien difícil, ¿me entiendes? Éramos bien pobres, no teníamos mucho dinero y yo no le pedía mucho a mi mamá, pero éramos bien pobres. Y mi mamá trabajaba de día y de noche, entonces yo no la veía, entonces yo me iba a la calle a hacer lo que yo quería de 8, 9, 10 años. Me metía en las pandillas y todo eso.
Y de ahí mi mamá dijo, ya no puedo con esto. Entonces ella me sacó de Freeport y nos mudamos a Lindenhurst. Cuando nos mudamos a Lindenhurst, las cosas cambiaron un poquito porque la gente ya no tenía aretes ahí, no tenían pelo largo, ropa grande como pandilleros, entonces empecé a cambiar un poquito, ¿me entienden? En lo exterior, pero no en el corazón. Entonces, mi mamá me forzaba que fuera a la iglesia con ella y yo a la fuerza iba. Y yo me dormía ahí al lado de ella, no me importaba, y ella me pegaba, me pellizcaba, despiértate. La fe de ella era tan diferente que en la noche me venía y me tiraba aceite, me ponía aceite en dormido. Y yo decía, ¿qué le pasa a mi mamá? Había otra cosa que ponían sal, cosas así, la fe de ellos. Y dije yo, no, esto tiene que parar. Y de ahí yo veía que ella ponía aceite en mi puerta, que no entrara nada, la fe de ella, ¿me entienden? Y yo no entendía nada de eso, no me importaba nada de eso. Entonces, pero como mi abuela me creció católico, yo tenía un conocimiento del Señor Jesucristo y en mi mente yo creía en el Señor Jesucristo, yo creía en Él. Él era mi Dios, Él era mi Salvador, porque mi abuela, eso es lo que ella me enseñó y era lo único que yo sabía, ¿me entienden? Entonces, lo que pasa es que mi familia, la mitad de mi familia son pentecostales y la mitad eran brujos, ¿ok? So, en mi familia, en la generación, hay pentecostales y brujos, so, había una batalla entre los dos. Y lo que pasó fue que cuando yo entré en la high school, bueno, antes de la high school, uno de mis amigos trajo la Ouija a la casa, que es la Ouija board, que es un objeto diabólico, que usted lo usa y empieza a invocar demonios y los demonios empiezan a hablar. Ahora, yo y mi prima lo usamos, porque los amigos lo dejaron. Yo no lo jugué la primera vez, pero cuando ellos se fueron, lo decidimos de jugar. Y lo que pasó fue que empezamos a jugar yo y ella y teníamos un libro para escribir lo que decía el espíritu. Entonces, le preguntamos, cuando le empezamos a decir quién tú eres y cosas así, empezamos a preguntar preguntas, me dijeron, nosotros somos los que te visitamos en la noche. Nosotros somos, porque yo empecé a ver demonios que se miraban como extraterrestres. Y entonces yo empecé a decir, estos son extraterrestres, para tratar de entender qué son estas cosas que yo veo. Entonces me dijeron, nosotros somos los que te visitamos en la noche. Y cuando tengas 16, 17, 18, 19 años, 20 años, te vamos a dar poder, te vamos a dar sabiduría. Tú vas a poder leer mentes, tú vas a poder hacer tantas cosas. Y eso me gustó, porque yo era joven y eran cosas que yo quería. Entonces, pero eso se me olvidó. Más allá, mi prima me acordó. Y la última pregunta que le preguntamos al espíritu es, ¿cómo te llamas? Y empezó a irse a la letra D, a la I, a la B, a la D, E, B, y iba a decir devil. Y como yo me crecí católico, yo dije, oh no, esto va a decir, yo y mi prima nos miramos y decimos, va a decir devil. Entonces nosotros la quebramos y la botamos de una vez, pero la puerta ya estaba abierta. Porque en la Ouija dice que uno solo tiene que decir goodbye y la puerta se abre. No, los demonios no, sin el poder del Señor Jesucristo, ellos no se van, ¿me entiendes? Entonces, eso se fue, me terminé, y como yo empecé a pensar que eran extraterrestres, yo empecé a hacer research en qué son extraterrestres, y de ahí me metí en una creencia de unos extraterrestres que pensé que eran ellos. Entonces, después me metí en la high school, y lo que está pasando es que Satanás se está hasta metiendo en la high school de nosotros, hasta en las public libraries, se está metiendo en todos lados. Entonces, hubo una maestra de mi health education que ella era bruja. Entonces ella trajo una tele y trajo un video que se llama The Secret, que es una doctrina que está pasando ahorita, que usted pone su pensamiento en la mente y dice que lo manda al universo y el universo se lo manda de regreso. Es terrible, que el Señor lo reprenda. Entonces yo empecé a ver el video ahí en la clase y dije, wow, eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces ya no tengo que orar. Entonces ya no tengo que buscar para que Dios me dé algo. Entonces yo dejé al Señor ese mismo día, y después ella lo que hizo fue que ella nos dijo, cierren sus ojos. Ella empezó a practicar brujería en nosotros. Nos dijo, cierren sus ojos. Y todos cerramos los ojos. Y ella lo hipnotizó, a toda la clase nos hipnotizó.
Y ya dije, voy a contar de 1 al 3 y cuando le haga así, van a ver lo que yo digo. Entonces, ella dijo 1, 2, 3. Y de una vez estábamos en una montaña, como que estábamos ahí de verdad. Estábamos en una montaña, vimos el sol, ella estaba describiendo el landscape, las montañas, las calles, y era como que yo estaba ahí. Y de ahí ella dijo, ok, 3, 2, 1, despiértense. Y yo me desperté y dije, Miss O, ¿qué es esto? ¿Cómo usted hizo esto? Y de ahí ella me dijo, espérame después de la clase. So después yo esperé que todos se fueran y me senté con ella y ella me empezó a dar libros de Satanás básicamente. En vez de la Biblia me dio un libro satánico. Entonces ella fue mi primera maestra en lo de satanismo. Y lo que pasó fue que ella me enseñó tanto y me enseñó tantas prácticas que ya no tenía más que enseñarme. Pero yo quería más, porque yo tenía una hambre en mi corazón. Yo quería saber qué estoy haciendo aquí. ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es mi creador? Yo quiero estar cara de cara con mi creador. ¿Qué estoy haciendo aquí? Toda mi vida yo he tenido ese vacío en mí. Por eso yo buscaba de muchas cosas para que me lo llenara. Y lo que pasó fue que ella ya me enseñó todo lo que yo tenía que saber de lo que ella sabía. Y de ahí empecé a buscar a otros maestros. Entonces lo que pasó fue que yo me iba a la librería, libros se me caían de the shelf, yo los leía, y de ahí yo tenía un mejor amigo que la tía de él era bruja, que ella está entrada en el New Age, la nueva hora que está pasando ahorita, que se llama The New Age, una doctrina terrible, que la gente se cree que ellos son dioses, y que ellos tienen poderes, y que ellos pueden leer mentes, y ellos lo pueden hacer, pero no es con el poder del Señor, es con el poder de Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces lo que pasó fue que en ese libro decía que yo necesitaba convertirme vegetariano, porque sin ser vegetariano yo no podía entrar al reino del Señor. Y yo me lo creí. No hay nada malo ser vegetariano, pero es la doctrina, es la razón por qué lo estoy haciendo. Y de ahí el libro decía también que yo necesitaba buscar un maestro. En vez de decirme, buscas a Jesucristo, me decía, busca a un maestro humano, que es un pecador como todos nosotros, ¿me entiendes? Entonces yo dije, ok, voy a buscar un maestro. Y de ahí me metí en el internet, fui a lugares y de ahí encontré un lugar que se llamaba Yoga Center. Me metí en la yoga, en la meditación de allá de los indios. Y lo que pasó fue que yo cuando hago algo, lo hago 100%. ¿Me entiendes? No lo hago 20, 50%, lo hago 100%. Entonces yo empecé a practicar la yoga. Y mire, no hay nada malo de estirarse, no hay nada malo de hacer stretches y todo eso. Es la doctrina, es por qué lo está haciendo. ¿Qué es la razón por qué lo está haciendo? Entonces, yo de una vez me puse a practicar eso. Y me hice tan bueno que los maestros querían que yo fuera un maestro ahora. Entonces, yo iba a ser un ciego guiando a los ciegos. ¿Me entiendes? Entonces, lo que pasó fue que yo me hice tan bueno que yo meditaba por 8 horas enteras. ¿Me entiendes? Y nosotros los cristianos no podemos ni orar 20 minutos, no podemos ni orar 1 hora. ¿Me entiendes? Y esta gente en este secto de Satanás oran, hacen sus prácticas por horas. Entonces yo dejé el colegio, dejé de hablarle a mi familia, dejé todo solo para practicar esto, porque yo de verdad quería ser un Dios, como me dijeron, ¿verdad? Y de ahí dije yo, llegué a la etapa que ya no tenía más que aprender. Dije yo, tiene que haber algo más entonces. Entonces yo me metí en la meditación. Dejé la yoga y me metí en la meditación. Pero algo que les quiero decir de la yoga es que uno hace poses, que uno se para o se cuesta, whatever. Cualquier pose que usted haga es como una oración a ese demonio. Porque cada pose tiene un nombre de demonio. Sí, tiene una expresión de adoración a un demonio. Y yo no sabía eso hasta que empecé a buscar. Entonces yo puse la yoga a un lado y me metí en la meditación. Ahora, en vez de hacer yoga por 8 horas, yo me ponía a meditar por 8 horas. Me sentaba y me ponía así. Y lo que pasaba es que la mente se callaba y ya mi propia mente, mi propio conocimiento, mi propio espíritu ya no hablaba. Ahora cualquier espíritu en alrededor va a hablar.
y me va a influenciar, me va a decir qué hacer y va a poner pensamientos en mi mente y no voy a poder discernir si son míos o si son de algo más. Entonces, todos los pensamientos que me venían a la mente, yo pensaba que eran míos y eran estos demonios que me los ponían. Now, yo empecé a hacer la meditación, ¿verdad? Y en un libro que me dio una persona, decía que yo necesitaba buscar un maestro, que adentro de nosotros hay tanta oscuridad que solo un maestro que ya es Dios nos puede dar esa luz, ¿verdad? Dicen, pero solo el Señor Jesucristo tiene esa luz. ¿Ven? Entonces, lo que pasó fue que yo me puse a buscar un maestro. Y de ahí fui en la librería de Lindenhurst, la librería pública de Lindenhurst, estaba un rótulo que decía Yoga Class y Meditation Class martes a las 7. Y dije yo estaba con mi mejor amigo y dije, bro, tenemos que ir ahí, we gotta go, porque yo a él lo metí en esto también. Y entonces fuimos y nos sentamos ahí y el maestro que estaba enseñando lo de meditación y la yoga, todo lo que él decía, yo ya lo sabía. Y todo lo que él estaba diciendo que practicamos, ya yo lo estaba haciendo. Lo único que él nos decía es cómo buscar un maestro que me lleve más lejos. Entonces, lo que pasó fue que al puro final de toda la clase, él dijo, si alguien está buscando un maestro, venga y háblenme. Y dije yo, wow, este señor, ¿cómo sabe que yo estoy buscando un maestro? ¿Cómo él sabe esto? Entonces yo fui donde él y le dije, óigame, yo estoy buscando un maestro y yo quiero ser Dios y necesito a alguien que me enseñe a cómo ser Dios. Y él me dijo, tú vas a ser Dios, solo vete a este lugar, está en Amityville, está en la calle que se llama County Line, está por un CVS ahí. Y nosotros los cristianos tenemos que empezar a orar porque ahí hay un principado tan fuerte que no los deja ver a ellos. No me dejaba ver a mí. Y el Señor era tan bueno que Él traía gentes que ni iban a ese lugar y nos predicaban al Señor Jesucristo. Pero en este lugar le dicen a uno que el Señor Jesucristo solo es un hombre. Ellos no dicen que Él es el Salvador, el Remidor, el Dios Altísimo. Ellos no dicen nada de eso, solo dicen que Él es un hombre y que nosotros somos hombres como Él y que podemos hacer como Él. Y yo me lo creí. Y yo no les creía a las personas que venían a predicarnos el Evangelio, porque ellos se metían ahí de escondidas. Y nos preguntaban, ¿qué tú crees de Jesucristo? Y yo decía, oh, es un hombre. Y ellos decían, no, es el Salvador, pero yo no les creía. Ninguno de nosotros les creíamos. Yo sé que era el Señor que mandaba a esas personas. Y si no, o tal vez era un ángel del Señor. ¿Ven? Entonces, lo que pasó fue que, mire, lo que hacen ahí, y yo empecé a practicar también, que lo que pasó fue que la Biblia le dice que no debemos comer comida sacrificados a ídolos. Y eso es lo que hacíamos ahí. Cocinaban comida vegetariana y de ahí se las ofrecían a unos demonios. Pero yo no sabía que eran demonios. Ellos decían que eran, se dicen Ascended Masters, que ya ellos son dioses y están al otro lado. Que ya ellos tienen su propio planeta y están en otro lado. Entonces, comíamos toda esa comida, decían, ya el maestro ya lo bendició, decía. Y yo me lo creí todo. Entonces ahora yo estaba comiendo comida sacrificada a ídolos. Entonces yo estaba quebrando leyes del Señor y leyes de humanos. Todas las leyes yo las estaba quebrando. Entonces, lo que pasó fue que en ese lugar hay una doctrina que dicen que uno tiene unos puntos de energías en el cuerpo y que uno las tiene que empezar a abrir. Entonces yo empecé a practicar eso. Y de ahí tienen una energía aquí que decían que es un third eye, que es un ojo tercero. Entonces yo empecé a abrir eso. Y cuando lo empecé a abrir, de ahí empecé a ver los demonios, como que estaban enfrente de mí. Y de ahí, ellos los que están en cargos ahí me dijeron, es hora de iniciarte. Es como cuando nosotros nos bautizamos en el reino del Señor. Ellos hacen lo mismo. Satanás es un copycat. Él trata de copiar todo lo que el Señor Jesucristo hace. ¿Entiendes? Entonces me dijeron, va a haber un maestro en Queens, tú te puedes ir allá a iniciarte. Pero yo no sabía que yo me estaba entrando en una secta de Satanás. Yo no sabía eso. Yo pensé que ellos me iban a enseñar a cómo ser un Dios, cómo yo ser más poderoso, porque yo podía ir donde una persona y les podía leer la mente, pero no era yo leyendo la mente, era el demonio que estaba ahí
hablando con el demonio que estaba aquí, y los dos se comunicaban y me decían a mí. Y de ahí lo que pasó, cuando yo estaba con mis amigos, los demonios me decían, dile a tu amigo esto, dile esto, dile esto, dile que va a llover. Y yo le decía, bro, it's gonna rain right now, va a llover ahorita. Y de una vez se venía la lluvia. Y ellos me decían, bro, ¿qué es esto? ¿Cómo tú haces esto? Pero yo no iba a revelar todo eso a ellos, porque esto era una práctica privada que solo yo hacía. Entonces, mire, cuando yo era tiempo ya para iniciarme, yo estaba tan happy, yo estaba tan feliz porque yo dije, ya voy a ser Dios por fin, ya no voy a tener que buscar más, ya no, porque yo estaba ya cansado de tanto buscar, ¿me entiendes? Yo quería la verdad, yo quería saber quién era Dios, yo que de verdad tenía un vacío dentro de mí, que pensando que quizás yo me hago Dios, ya, completo. Entonces, lo que pasó fue que yo traje a mi mamá, a mi tía, a mi prima, a la novia que tenía en ese año, traje a toda mi familia para que me apoyaran a iniciarme. Y quizás ustedes están preguntando, ¿pero qué pasó con tu mamá? ¿No era cristiana? Ella era cristiana, pero ella me trataba de decirme del Señor Jesucristo que ya a un punto dijo, ya no puedo, ya. Él no escucha, mejor voy a orar. Entonces, en lo que yo estaba en mi cuarto practicando la brujería, ella estaba en el otro cuarto clamando por mí, orando y orando, que el Señor me toque, que el Señor venga. Entonces, lo que pasó fue que yo los traje a ellos, fuimos a Queens, ¿verdad? Y éramos muchos que nos íbamos a iniciar. Y lo que yo no sabía es que el hombre que me iba a iniciar era un sacerdote de Satanás. Pero él no nos dijo nada de eso. Entonces lo que pasó fue que comimos comida sacrificada a ídolos. Mi mamá no tocó nada de eso, porque ella tenía el conocimiento de que eso no es bueno, ¿me entiendes? Entonces el maestro dijo, ok, todos los que no creen en esto, váyanse para otro cuarto. Y todos los que creen que se van a iniciar, quédense aquí. Ese fue lo que Satanás hizo primero, separar a los siervos del Señor y a los que no creían en el Señor. Si mi mamá hubiera visto lo que pasó esa noche ahí, mi mamá hubiera llamado a todos los pastores que ella conoce y hubieran tenido una meeting de oración ahí mismo, a deliverance meeting. Entonces, lo que pasó fue que mi mamá se fue para otro cuarto, mi familia se fue para otro cuarto y nosotros nos quedamos en el primer piso. Y de ahí lo que pasó fue que nos sentamos, apagaron todas las luces, encendieron sus velas y de ahí nos dieron 5 nombres de principados, nos dieron 5 nombres de demonios que controlan regiones, que controlan neighborhoods, que controlan calles que ustedes ven que hay muchos accidentes. Hay que orar porque ahí hay un demonio que está controlando que haya chaos, ¿me entienden? Que haya causa, que haya caos, ¿me entienden? Entonces, lo que pasó fue que el Señor nos dijo los 5 nombres, gracias a Dios que ni me acuerdo los nombres. Y entonces dijo, empiecen a llamar. Y empezamos a llamar y a llamar y a repetir y a repetir y a repetir, que hasta que empezamos a sentir un calor bien feo. Pero yo no sabía que esto era malo. Entonces empezamos a sentir un calor bien feo, como un fuego bien raro, como empezamos a temblar y yo no sabía qué me estaba pasando, pero yo quería ser Dios. No me importaba qué me pasaba. Y de ahí empezamos a repetir y a repetir y a repetir y a repetir hasta que los demonios vinieron a ese lugar. Y descendieron y nosotros los vimos, pero ellos se miraban como ángeles, no se miraban feos como nos dejan saber, no se miraban feos, no se miraban negros, hairy, no, se miraban lindos. Y entonces yo empecé a llorar, me sentí bien raro, pero yo quería ser Dios, entonces no paré, yo seguí. Y de ahí vino el maestro y nos empezó a tocar aquí en la frente. Y el momento que nos tocó aquí, los demonios nos entraron a nosotros. Ahora nosotros podíamos caminar con estos demonios, llamarlos cuando queríamos algo, pero yo no sabía que ellos querían mi alma, ¿me entienden? Yo no sabía que yo tenía un precio que pagar. Yo pensaba que todo eso era gratis, ¿me entienden? Entonces lo que pasó fue que cuando ya se terminó toda la reunión, el maestro dijo, no le digan a nadie, no le pueden decir a nadie, no pueden ni repetir los nombres, no pueden decirle a nadie. Y la razón fue, que yo creo ahora fue, porque si yo le hubiera dicho a mi mamá lo que pasó ahí, mi mamá no se hubiera quedado tranquila, ella hubiera
ido y hubiera orado, hubiera clamado, algo hubiera pasado, hubiera visto una guerra ahí, si mi mamá hubiera supido lo que pasó. De ahí me voy para la casa y ya empecé a practicar. Demonio, yo quiero esto, demonio, yo quiero aquello. Y todo lo que yo les pedí me lo dieron. Me dieron las mujeres, carros, dinero. Y de ahí me dijeron, empieza a vender drogas, te vamos a dar más dinero. Y yo empecé a vender drogas. Todas las drogas que usted puede empezar, yo las empecé a vender. De ahí me compré BMWs. De ahí tenía dinero en una caja fuerte, llena. Que hasta mi mamá compró un negocio con ese dinero. Y de ahí, mire, una cosa que no le conté es que un libro que yo estaba leyendo, la razón por qué yo empecé a creer en esto mucho es porque un libro que yo estaba leyendo, al final el autor, la foto de él estaba ahí. En ese lugar que yo fui ahí en Abbeville, la foto de él estaba en esa pared. Y dije yo, ¿cómo es esto que esta persona en este libro, la foto de él está en este lugar? ¿Verdad? Entonces mire lo que pasó. Cuando yo llegué a la casa ese día, después de iniciarme, yo empecé a practicar. Empecé a practicar y a practicar y a practicar, que ahora los demonios se me aparecían. Podía hablar con ellos, comunicarme con ellos. Todo lo que yo quería, ellos me lo daban. Y de ahí, como yo ya era vegetariano, me empecé a enfermar. Porque yo ya soy flaco, imagínense qué más flaco me puse. Entonces, había una última etapa. La última cosa que tenía que hacer es conocer al sacerdote más grande de Satanás. Que él estaba en Chicago, que él es el que me iba a enseñar a cómo ser Dios. Y este hombre me visitaba en mis sueños. Este hombre me visitaba en mis meditaciones. Y yo hablaba con él y nos comunicamos. Y él me echaba agua en la cabeza como que me bautizaba en visiones. ¿Me entiende? Él estaba en Chicago y yo estaba en New York y podíamos comunicarnos así. Poder de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Entonces, lo que pasó fue que yo empecé a decir, yo quiero conocer al maestro. Y los demonios me escucharon. Y de ahí, 5 minutos más tarde, me llama otro maestro y me dice, hey, el maestro está listo para conocerte. Y dije yo, oh, wow, el universo y estos espíritus me escucharon, dije yo. Entonces, pero yo tenía que manejar 16 horas a Chicago. Y yo me fui de una vez, con muchas personas nos fuimos a ver el maestro, ¿verdad? Y nos juntamos en el Marriott Hotel en Chicago. Y éramos muchos de nosotros, tanta gente. No podía creer yo que tanta gente, ahora no puedo creer que tanta gente adoran a este hombre, que le alaban a este hombre. Y en el camino a Chicago había una gran tormenta de nieve. Y la gente empezaba a orarle a este hombre. Oh, Rajendra, ayúdanos. Rajendra, protégenos. Como que era Dios. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Rajendra. Él se llamaba Rajendra, era un indio. Y le llaman gurus. Y hay muchos de ellos. Demasiados. Y están engañando a mucha gente que hasta los propios cristianos los están engañando. Y entonces llegamos a Chicago, ¿verdad? Y miren, eran tanta gente en este lugar que no podía creer yo que tanta gente amaba a este hombre. Pero a los que éramos nuevos nos pusieron al frente. Pero yo porque yo lo veía a él en mis sueños, en mis meditaciones, en visiones, pero en persona era diferente, era algo diferente, porque yo me di cuenta que en mis sueños era un demonio con quien yo estaba hablando, no era él. Entonces, mire, cuando él estaba ya cuando él entró, él estaba todo de ropa blanca, como que él era un dios, como que él era santo, holy, todo blanco, honestamente se miraba perfecto. Y de ahí, todos los que éramos nuevos nos sentamos en el frente. Y mire, toda la gente le decía, oh, cúrame, tócame. Y le tocaban los pies, le tocaban la ropa, como le hacían al Señor Jesucristo. Igualito le hacían a él. Entonces, pero yo no hice nada de eso, yo no estaba ahí para eso, yo estaba ahí para ser un Dios, para tener poder, para poder hacer cosas que los demás no pueden hacer. Entonces lo que pasó fue que, mire, yo lo vi a él y yo sé que es el Espíritu Santo que ya estaba empezando a trabajar en mí. Yo lo vi a él y dije, there's something wrong with this guy. Hay algo malo aquí con este hombre. Y yo me le quedé viendo porque nosotros que estábamos en esta secta podíamos hablarnos así de mente y mente. Entonces yo me le quedé viendo y dije yo, something is wrong with this guy. Algo está contigo.
Y él me miraba y miraba para otro lado, me miraba y miraba para otro lado. Y yo dije, él ya sabe que yo estoy pensando de él. Entonces, mire, yo estaba pensando que, y de ahí yo vi a la familia de él y dije yo, si este hombre es falso, él está engañando a todo el mundo aquí y a mí también. Pero si él es verdadero, la familia de él tiene que saber que este hombre es puro de Satanás. Entonces yo estaba confundido, ¿será que es verdad o será que es mentira? ¿Qué será? Y estábamos ahí por 3 días, ¿verdad? Era un viernes. De ahí el sábado, lo mismo. Tenía el mismo presentimiento. Este hombre, something is wrong. Algo está mal con este hombre. ¿Qué será? Entonces de ahí vino el domingo. En el domingo teníamos, los que éramos nuevos, teníamos una entrevista privada con él. Y dije yo, yes, ahora sí le voy a hablar. Ahora me voy a hacer Dios, voy a tener poder, voy a hacer todo lo que yo quería. Entonces, mire, éramos 2 de nosotros que éramos nuevos de aquí de Long Island. Éramos yo y una muchacha. Y viene el maestro, mire, viene caminando el maestro con su esposa para hablarnos. Y yo ya estaba listo, yo estaba que ya, we're gonna do this, vamos a hacer esto. Y viene caminando para donde mí, camina y camina y se para. Y le digo yo, Master, I'm ready to become a God, estoy listo para ser Dios. ¿Me vas a enseñar ahorita? Y me dice, no, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y le dije, but that's not what I'm looking for, esa no es la respuesta que yo estoy buscando. ¿Vamos a hacer esto ahorita o no? Pues yo manejé aquí 16 horas, no vine aquí de puro gusto. Entonces, él me dice, no, todo va a estar bien, everything is going to be okay. Y me seguía repitiendo lo mismo y yo me estaba enojando, like, listen, yo manejé aquí 16 horas y la esposa de él me estaba poniendo más atención a mí que él. Y de ahí cuando él vio que yo estaba bien persistente, él totalmente me ignoró y se fue. Le dijo a la muchacha, te veo más tarde, y se fue. Y dije yo, ¿qué está pasando aquí? Why is this guy running? Why is he leaving? ¿Por qué él se fue? Y yo me enojé de verdad. Yo me enojé, yo manejé aquí 16 horas, perdí trabajo para venir aquí y este man de verdad no me quiere ni hablar. Entonces, yo me fui de ahí, me metí en la van y esperé a los demás y me decían, ¿you okay? ¿Tú estás bien? Y le decía, yeah, I'm okay. Y de verdad no hablé con nadie las 16 horas. Yo estaba pensando que qué estoy haciendo, ya el Señor estaba trabajando en mí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y entonces, todas las 16 horas yo estaba que, oh my gosh, ¿qué está pasando? ¿Será que tengo que practicar más? ¿Será que tengo que buscar otro maestro? ¿Qué voy a hacer? Entonces llego a la casa, ¿verdad? Y de ahí mi mamá entra a mi cuarto y me dice, oh, ¿cómo te fue? Y yo de mentira le dije, oh, me fue maravilloso, it was so good, it was so great. Oh, you have to do it. Usted tiene que hacerlo también. Y mi mamá me dice, ok. Pero mire, cuando ella cerró mi puerta, yo me puse a llorar. Yo me puse en mis rodillas por primera vez y dije, Dios, si eres verdadero, tú tienes que enseñarme algo. Entonces lo que pasó fue que yo me metí en el YouTube y mire, yo no apreté nada. Me salió un video que se llamaba Dioses de la Nueva Era, Gods of the New Age, que era lo que yo estaba practicando, the New Age, y hacer Dios. Y dije yo, what is this? Lo voy a ver. Entonces le apreté play. Mire, el video ya estaba ahí. Yo solo tuve que apretarle play y mire, el video me reveló que los espíritus y los ángeles con quien yo estoy hablando son demonios. Y la persona mi maestro, con quien yo estaba adorando, él estaba en ese video. Y el papá de él, porque hacen una línea de gurús en gurús, de maestros en maestros, que lo mantienen en la familia. Y todo esa las prácticas que yo estaba haciendo me reveló que eran demonic, que eran de puro de Satanás. Y como mi abuela me creció cristiano, me creció católico, yo tenía ese conocimiento de Satanás y yo no quería nada que ver con Satanás, nada. Si Satanás se me hubiera parecido como verdadero es, como él es, yo le hubiera dicho, get out of here, vete de aquí, yo no quiero nada contigo. Por eso tuvo que venir de escondidas y engañarme. Entonces lo que pasó fue que cuando yo vi ese video, mire, yo dije, oh my gosh, ¿qué yo estoy haciendo? Y dije yo, ya no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a tocar la yoga, no vuelvo a tocar la meditación, voy a dejar a estos maestros, voy a dejar de leer todos estos libros, ni los voy a tocar. Y mire, de una vez los demonios me dijeron, you're not getting away that easy, tú no te vas a ir tan fácil. Y yo dije, ¿qué? Yo no me voy a ir tan fácil, what are you talking about? Yo no sabía que eran malos, porque ellos me trataban tan bien.
Y de ahí, esa misma noche, yo empecé a pasar los ataques que pasaba cuando era niño. Porque los demonios me dejaron de atacar cuando yo empecé a alabarlos, a trabajar con ellos. Entonces lo que pasó fue que esa misma noche me empezaron a atacar. Yo estaba me paralizaban en mi cuarto, no me podía mover, se me paraban encima, me levitaban, se me paraban. Venían demonios que tenían 3 cabezas. Y decía yo, oh my gosh. Pero yo no sabía que en el nombre del Señor Jesucristo se podían ir. Y yo pasé el enero entero del 2014, todo el mes entero atacado de esos demonios. Y yo no sabía qué hacer, que hasta yo tenía que dormir con la luz encendida. Entonces yo empecé a meterme en la computadora y preguntar qué son estas cosas. Y todo me revelaba que eran demonios, pero yo casi no lo quería creer. Yo no quería creer que eso era verdad. Yo no quería creer que yo estuve engañado. Nadie quiere ser engañado, ¿me entiende? Entonces, lo que pasó fue que, mire, yo abrí un libro y empecé a escribir todo. Y toda la research, todo lo que yo estaba buscando para que me ayudara, al final la conclusión era, llama a Jesucristo. Todo decía Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Pero yo todavía no quería creer. Porque yo quería ser mi propio Dios. Yo no quería tener un Dios. Yo no quería que alguien reinara en mí. Yo no quería nada de eso. Yo quería ser mi Dios. Yo quería ser rey. Como dijo Satanás. ¿Me entienden? Que el Señor lo reprenda. Entonces, lo que pasó fue que yo dije, you know what? Tal vez voy a creer en el Señor Jesucristo. Empecé a ir medio. Tenía un pie para allá y un pie para acá. Y dije yo, ok, you know what? Voy a creer en el Señor Jesucristo. Y de ahí las cosas se pusieron peor. Se pusieron más peor. Pero yo todavía estaba en la computadora buscando tratando de buscar otra respuesta en vez de Jesucristo. Quería otra respuesta. Yo no quería a Jesucristo. Entonces hubo una noche, al final de enero de 2014, que yo tenía una práctica que se llama Out of Body Experience, que uno se pone en su meditación y de ahí se le tiene que entrar un demonio y usted se sale de su cuerpo y usted puede caminar así. Eso es lo que hacen los brujos. Los brujos se ponen en la neighborhood y hacen hechicería en los neighborhoods. Hacen hechicería en lugares donde hay matanzas, donde hay accidentes de carro, donde hay pandillas. Eso es lo que hacen los brujos. Se salen de su cuerpo y se van a hacer cosas así, hechicería en todas las calles. Por eso tenemos que estar armados. ¿Amén? Entonces yo hacía esa práctica, pero esta noche yo me salí de mi cuerpo sin mi voluntad. Y dije yo, oh my gosh, ¿será que estoy muerto? Y yo miro para atrás y mi cuerpo está en mi cama. Y yo dije, oh my gosh, yo estoy muerto. Dije, estoy muerto, mi mamá me va a venir a ver aquí, me va a encontrar muerto, dije yo. Y de ahí yo traté de encender las luces, pero mis manos se fue entre todo lo material. No podía tocar nada. Y lo único que me llegó a la mente es métete de vuelta a tu cuerpo. Porque lo que pasa es que en esta práctica, si un demonio no está en tu cuerpo, en lo que tú estás afuera, tú te mueres. Entonces, yo me entré a mi cuerpo de una vez y me desperté. Y empecé a llamar a mis amigos. Yo no sé qué me pasó. Yo no sé si me morí, no sé. Y mis amigos me dijeron, no, quizás estás haciendo muchas drogas. Yeah. Y yo me lo creí y dije, ok, maybe, que yo hice drogas ya ratos. Entonces me volví a dormir. Y otra vez los demonios me arrancaron de mi cuerpo y estoy en el medio de mi cuarto y me vuelvo a entrar. Y de ahí otra vez me arrancaron, me vuelvo a entrar, me arrancan, me entro, me arranco, me entro. Alguien más se hubiera volvido loco. Era demasiado. Y era como, me estaba volviendo bien débil. Esa misma noche, como sentía que de verdad me estaba muriendo. Y habían demonios en todo mi cuarto, 3 cabezas, de todo. Y yo decía, no, I can't do this anymore. Pero mire lo que yo hice, mire lo que yo hice. Yo empecé a llamar a todos los nombres que yo sabía. Empecé a llamar a Krishna, Buddha, todos los demonios a todos los espíritus que yo sabía, los empecé a llamar que me ayudaran. Y se puso peor. Yo sé que el Señor hizo eso a propósito, que Él me dejó llamar a todos los nombres menos a Jesucristo. Era el único nombre que yo no había llamado. Yo llamé a todos los nombres y las cosas se pusieron peor y terrible. Entonces, miren,
yo lo que hice fue que dije, no, ya no puedo, I can't do this anymore. Entonces me arrodillé enfrente de mi sofá y dije, Jesucristo, si tú eres verdadero, te acepto como mi Señor Jesucristo. Si eres verdadero, como dicen estos videos, toda la research que yo hice dicen Jesucristo, si es verdad, te acepto como mi Salvador. Por favor, mire, el Señor le gustan las oraciones, but He likes desperate prayer. A Él le gusta oración desesperada. ¿Entiende? Y eso es lo que yo hice esta noche. Yo estaba desesperado, Señor, por favor. Y yo estaba, Señor, si tú eres verdadero, te acepto, ya no vuelvo a hacer esto, no hago la yoga, porque yo tenía objetos también para que la energía se me moviera en todo el cuerpo. Y yo le dije, Señor, ya no vuelvo a hacer nada de esto, dejo la brujería, dejo los libros, quemo todo, por favor, ayúdame, te acepto. Y mire, yo escuché su voz y Él me dijo, it is done, está hecho. Y mire, era como que el cielo se abrió en mi cuarto. Y la presencia del Señor se derramó en mi cuarto. El Señor vino a mi cuarto y no era una luz central como estas. Todo el cuarto era luz. Y era como un tornado, como pasó en el upper room, en el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo se derramó. Era lo mismo como cuando el Señor vino. Era como un tornado en todo el cuarto que los demonios se pusieron locos. Empezaron a caminar en las paredes, a gritar y yo estaba ahí witnessing, yo estaba viendo todo esto de testigo y dije yo, oh my gosh, el Señor es verdadero, el Señor Jesucristo es verdadero. Y mire, algo más glorioso era que el piso, la silla, el sofá, el techo, todo en mi cuarto era como cuando el Señor vino, que como que el Señor le dio vida. Sentía que todo en mi cuarto estaba, sentía que en mi cuarto todo estaba como respirando, como que todo en mi cuarto tenía vida. Como que todo en mi cuarto, que como, ¿se acuerdan cuando el Señor dijo, cuando los fariseos dijeron, Abraham es nuestro maestro, algo así? Y el Señor dijo, el Señor puede recoger piedras para lavar, ¿verdad? Entonces, como que el Señor usó todo lo material en mi cuarto para lavarlo. Y todo en mi cuarto estaba glorificando al Señor. Todo estaba glorificando al Señor, que hasta yo empecé a glorificarlo. Y me llegó una gran paz que nada de las prácticas que yo hacía me la dieron. Amén. Amén. Y mire, ese mismo día me fui a dormir, me dormí como un bebé. Dormí tan bueno que ni se imagina. Entonces, el próximo día empecé a llamar a los amigos quien yo los entré en esta secta. Y les dije, bro, esos espíritus con quien estamos hablando son demonios. Y ellos no me creyeron. Y yo les dije, bro, pregúntale a esos demonios quién es Jesucristo y tú vas a ver. Y ellos lo hicieron. Ellos le preguntaron a los demonios, ¿quién es Jesucristo? Y los demonios se pusieron locos. Entonces ellos se dieron cuenta que Jesucristo es verdadero y que en su nombre hay poder y que esos demonios no podían soportar el nombre de Él. Y todos ellos se salieron, gracias a Dios. Y de ahí cuando me convertí cristiano y acepté al Señor, mi mamá estaba tan happy, que estaba tan orgullosa y tan happy, y de verdad el Señor contesta oraciones. Amén. Porque mi mamá estaba orando por mí, ayunando por mí, hacía todo lo que ella podía y el Señor le respondió. Amén. Amén. Y de ahí yo llamé a la Yoga Center y les dije, oye, lo que estamos haciendo ahí es demonic. Estamos hablando con demonios ahí. No me creyeron. De ahí fui a la Meditation Center y les dije, estamos hablando con demonios. Y ellos se rieron de mí. No me creyeron para nada. Pero mi trabajo era enseñarles la verdad. Entonces mis manos ya están limpias. ¿Entienden? De ahí llamé a todo mundo. Nadie me creyó. Nadie me creyó, pero mis manos ya estaban limpias de todo, hasta mis mejores amigos, todo, hasta mi familia. Porque me entienden, cuando uno primero se hace cristiano, está en el primer amor y está tan happy que le quiere decir a todo el mundo. Cuando le pasa algo bueno a uno, le quiere contar a todo el mundo. Y eso me pasó a mí. Yo le empecé a contar a todo el mundo que ya ni tenía nadie a quien contarle. ¿Entiendes? Y el camino fue bien difícil,
Al principio era bien fácil, pero de ayer el Señor dijo, ahora te voy a poner en el fuego, a ver si eres de verdad, a ver si eres fiel. Y de ahí todo lo que yo hacía en el pasado, porque miren, el primer año, facilito, todos los pecados que yo hacía, lo boté así. Era tan fácil, el Señor me dio tanta gracia, tanta misericordia, que yo podía decir, no, I don't want that, no quiero eso. Y así se iba. Y de ahí, cuando vino el año, el Señor dijo, ok, ahora vamos a ver cómo eres, a ver si eres verdadero, si eres fiel, ahora te voy a tratar. Y de ahí me vino todas las tentaciones y fallé todas las tentaciones. Pero el Señor me tenía que enseñar, porque el Señor tenía que enseñarme que yo no podía hacer esto con mi propia fuerza. ¿Me entiende? Tenía que enseñarme que sin Él yo no puedo caminar esto. Amén. Y lo aprendí a la fuerza. Y le doy gracias al Señor, porque si Él no me hubiera enseñado eso, yo tal vez me hubiera puesto bien orgulloso y bien, oh, mire quién yo soy, yo puedo hacer lo que, yo soy tan poderoso como era cuando estaba allá adentro en eso. ¿Me entiende? Entonces el Señor tenía que enseñarme a la fuerza que no es el que corre o el que quiere, sino que el que el Señor tiene misericordia. Amén. Amén. Y ese es mi testimonio. Pero antes de que los deje, quiero que vayamos al San Juan 15, versículo 12 al 17. Juan 15, 12 al 17. Y mire, la razón por qué le estoy dando a ustedes este versículo, la razón por qué le estoy hablando de este versículo es porque en esto yo he puesto mi mirada, ¿me entiende? Y en esto yo creo que todos tenemos que poner nuestra mirada. Mire, ¿listos? Amén. Okay, dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Mire, rapidito. No sé si ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con los discípulos y le dijo, así van a saber que ustedes son mis discípulos, dijo, por el amor que tienen por cada uno. Amén. So, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervo, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que mi Padre le he oído decir, lo he dado a conocer a ustedes. Esta parte de aquí es bien importante, miren, porque yo al principio pensaba que yo fui el que escogía al Señor Jesucristo. Pero aquí dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo fui el que los escogí a ustedes. Y los comicié para que vayan y den frutos, y fruto que perdure. Amén. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y este es mi mandamiento, que se amen a los unos a los otros. Amén. Amén. Gloria a Dios.